descubrí que mi novio tenía otra familia. Días después lo arrestaron por asesinato. Antes de seguir con la historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este tipo de relatos, agradecería muchísimo que te suscribieras al canal, dejaras un like y compartieras tu opinión en los comentarios. Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo su teléfono al vibrar sobre la mesa de la cocina aquella noche de octubre, un zumbido corto, casi tímido, que en cualquier otro momento de mi vida habría ignorado por completo. Pero llevábamos 3 años juntos y ese sonido, esa vibración, se había vuelto parte del paisaje sonoro de mi hogar, tan familiar como el goteo del grifo que nunca terminábamos de arreglar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, decidí mirar. No fue un impulso repentino de desconfianza. Fue algo más lento, más sucio, algo que llevaba semanas acumulándose sin que yo quisiera darle nombre. Adrián, mi novio, llevaba meses viajando por trabajo. Decía que era consultor para una empresa de logística que operaba entre 3 ciudades, y que por eso pasaba fines de semana enteros fuera, a veces hasta 5 días seguidos, con maletas que hacía y deshacía con una eficiencia que a mí me parecía casi militar. Al principio no le di importancia. Yo también trabajaba mucho, llevaba mi propio negocio de repostería desde casa y agradecía, en el fondo, esos respiros en los que podía concentrarme en mis pedidos sin tener que atender a nadie más. Pero con el tiempo empecé a notar detalles que no encajaban. Llegaba de sus viajes oliendo a un perfume que no era el mío, un aroma dulce y floral que se aferraba a su camisa incluso después de lavarla 2 veces. Tenía el teléfono siempre boca abajo, siempre con el volumen bajo, siempre custodiado con una atención que jamás había mostrado antes. Y había noches, muchas noches, en que se levantaba a las 3 de la madrugada para hablar por teléfono en el balcón, con la puerta corredera cerrada y la voz reducida a un murmullo que se perdía entre el ruido de los coches en la avenida. Le pregunté una vez, con la mayor naturalidad que pude fingir, quién lo llamaba a esas horas. Me dijo que era un cliente en otro uso horario, alguien de una filial en el extranjero que solo podía coordinar reuniones de madrugada. Le creí, o mejor dicho, elegí creerle, porque la alternativa, que me estuviera mintiendo, era demasiado incómoda para sostenerla en la cabeza mientras intentaba dormir. Así funciona la negación, creo. No es que uno sea tonto. Es que uno decide, activamente, no tirar del hilo, porque intuye que detrás de ese hilo hay algo que va a deshacer la tela entera. Esa noche de octubre, sin embargo, algo en mí ya no pudo seguir mirando para otro lado. Adrián se había ido a bañar después de cenar, dejando el teléfono sobre la mesa como hacía siempre, boca abajo, cerca de mi taza de café ya fría. La pantalla se iluminó con la notificación. No pude ver el mensaje completo, pero sí alcancé a leer el nombre del contacto y las primeras palabras de la vista previa. El nombre decía Meo. Yo no conocía a ninguna Meo en su vida, ni entre sus amigos ni entre sus compañeros de trabajo, y las palabras que alcancé a leer antes de que la pantalla se apagara otra vez fueron: la niña pregunta cuándo. La niña pregunta cuándo. Me quedé mirando esa frase durante lo que sintieron como minutos, aunque probablemente fueron solo unos segundos, tratando de encontrarle una explicación inofensiva. Tal vez era la hija de un amigo. Tal vez Meo era una compañera de trabajo con una sobrina pequeña que le tenía cariño a Adrián. Tal vez, tal vez, tal vez. Mi cerebro empezó a fabricar excusas con una velocidad que ahora, mirando hacia atrás, me da vergüenza, porque en el fondo ya sabía. Alguna parte primitiva de mí, la misma que se había estado tragando perfumes ajenos y llamadas nocturnas durante meses, ya sabía que esa frase no tenía una explicación inofensiva. Cuando Adrián salió del baño, envuelto en la toalla verde que yo le había regalado en su cumpleaños, le pregunté quién era Meo. Vi cómo su rostro se reorganizaba en tiempo real, como pasaba de la sorpresa a una calma estudiada en apenas 2 segundos, un tránsito tan rápido que solo alguien que lleva tiempo mintiendo puede ejecutar con esa fluidez. Me dijo que era la esposa de un socio, que estaban organizando una fiesta sorpresa para la hija de este socio y que por eso hablaban tanto esos días. Sonó razonable. Sonó, de hecho, demasiado razonable, con demasiados detalles innecesarios para una respuesta improvisada, como si ya tuviera esa historia preparada de antemano, guardada en algún cajón mental para cuando yo finalmente preguntara. Me quedé despierta esa noche repasando mentalmente los últimos 3 años, buscando en mi memoria cualquier grieta que hubiera pasado por alto. Recordé que Adrián jamás me había presentado formalmente a sus padres, con la excusa de que vivían muy lejos, en un pueblo pequeño sin buena señal de internet, algo que en su momento me pareció simplemente una lástima y que ahora, bajo esta nueva luz, empezaba a oler a excusa ensayada. Recordé también que nunca habíamos ido juntos a ningún evento social con amigos de su infancia, y que sus historias sobre su pasado tenían siempre los mismos 3 o 4 episodios repetidos, pulidos como piedras de río de tanto contarlos, sin la textura desordenada que suele tener un recuerdo genuino. En su momento atribuí esto a que era un hombre reservado, poco apegado a su familia de origen. Ahora me preguntaba si cada anécdota que me había contado sobre su niñez había sido diseñada, con cuidado quirúrgico, para no dejar ningún cabo suelto que yo pudiera algún día tirar. Recordé, además, un episodio de hacía año y medio que en su momento archivé sin darle importancia.
Una llamada telefónica que Adrián cortó de golpe al verme entrar a la habitación, guardándose el teléfono en el bolsillo con una rapidez que interpreté, en aquel entonces, como simple pudor por hablar de temas laborales aburridos delante de mí. Me dijo que era su contador, que estaban revisando unos números atrasados de impuestos. Ahora, tumbada en la oscuridad junto a él, revisando esa memoria con ojos completamente nuevos, esa explicación me parecía tan endeble como todas las demás, un parche más sobre una tela que llevaba años agujereada sin que yo quisiera admitirlo. A las 5 de la mañana, sin haber dormido ni un solo minuto, tomé una decisión silenciosa. Iba a documentarlo todo, sin decir una palabra, hasta tener un cuadro completo de la situación. No sabía todavía que esa decisión me llevaría a descubrir algo mucho más grande y mucho más oscuro que una simple infidelidad. Fue en la papelera donde encontré la primera grieta real. Había un correo de una aerolínea confirmando un vuelo a nombre de Adrián con destino a una ciudad a 4 horas de la nuestra, una ciudad que él jamás había mencionado en sus supuestos viajes de trabajo. El vuelo había sido hacía apenas 2 semanas, coincidiendo exactamente con uno de esos fines de semana en los que me había dicho que estaría en una convención logística en la capital. Debajo de ese correo había otro, una confirmación de reserva de un hotel, pero no un hotel cualquiera, era una casa de alquiler vacacional, con capacidad para 4 personas, con 2 habitaciones. 2 habitaciones. Para un viaje de trabajo solo. Sentí que el suelo de la cocina se inclinaba ligeramente bajo mis pies descalzos. Seguí buscando, ya sin ningún tipo de freno moral, porque había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Si él tenía secretos, yo iba a encontrarlos todos, esa misma noche, antes de que el sol saliera y me obligara a fingir normalidad frente a él durante el desayuno. Encontré una carpeta de fotos sincronizada automáticamente desde su teléfono a la nube, un respaldo que probablemente ni él recordaba que existía, configurado quizás por un amigo hacía años y jamás desactivado. Ahí, entre fotos de paisajes y capturas de pantalla sin importancia, había una carpeta con fecha del mes anterior. La abrí con el corazón latiéndome en los oídos. Las primeras imágenes eran de una casa de 2 plantas con un jardín pequeño y una bicicleta infantil apoyada contra la pared, rosa, con cintas en el manubrio. Había una foto de una mujer sonriendo en lo que parecía ser una cocina, una mujer de cabello oscuro, quizás un poco mayor que yo, con una expresión de familiaridad y calidez que solo se le dedica a alguien con quien se comparte la vida entera. Y luego, la imagen que me hizo llevarme la mano a la boca para ahogar un sonido que no supe si era un sollozo o un grito, una niña, de no más de 6 años, sentada sobre los hombros de Adrián, riendo con la cabeza hacia atrás, mientras él sonreía a la cámara con una expresión que yo conocía perfectamente, porque era la misma con la que me miraba a mí cuando estaba genuinamente feliz. No era un amante ocasional. No era una aventura de una noche que se le había ido de las manos. Era una vida entera, paralela a la mía, con una casa, con una mujer que probablemente creía ser la única, con una niña que lo llamaba papá y que, según ese mensaje que había visto en su teléfono horas antes, preguntaba cuándo volvería a verlo. Seguí bajando por esa carpeta, y con cada imagen nueva sentía que algo dentro de mí se desprendía en silencio, como una capa de pintura que se despega de una pared húmeda. Había una fotografía de un pastel de cumpleaños con 6 velitas encendidas, y Adrián aparecía al fondo, ligeramente desenfocado, aplaudiendo. Había otra de unas vacaciones en la playa, con Adrián cargando a la niña sobre los hombros mientras entraban juntos al mar, la mujer de cabello oscuro fotografiándolos desde la orilla con la clase de ternura que solo se dedica a la propia familia. Reconocí, en una de las imágenes, la camisa a cuadros azules que Adrián se había puesto la última Navidad conmigo, la misma que yo le había ayudado a elegir en una tienda del centro comercial, y comprendí con una claridad nauseabunda que las prendas de su closet, esas mismas prendas que yo doblaba y guardaba cada semana, viajaban de una vida a otra sin que ninguna de las dos existencias supiera de la otra, como si él fuera literalmente 2 personas distintas cosidas dentro de un mismo cuerpo. Cada una con su propio guardarropa emocional perfectamente organizado. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina durante lo que debieron ser 2 horas, pasando esas fotos una y otra vez, buscando fechas, buscando patrones, tratando de reconstruir la cronología de una mentira que llevaba, según pude calcular por las fotos más antiguas de esa carpeta, al menos 4 años. 4 años. Un año antes de que Adrián y yo empezáramos siquiera a salir. Eso significaba que cuando nos conocimos, cuando me dijo que estaba soltero, cuando me llevó a cenar por primera vez a ese restaurante italiano cerca de mi antiguo departamento, él ya tenía una familia. Yo no era la otra. Yo era, en el mejor de los casos, la otra, la incorporación más reciente a una vida que él había construido con una precisión de arquitecto, con compartimentos estancos que jamás debían tocarse entre sí. Al día siguiente actué con una normalidad que hoy, mirando hacia atrás, me parece casi patológica. Le preparé el café como todas las mañanas, le pregunté cómo había dormido, lo despedí en la puerta con un beso rápido cuando salió hacia lo que decía era una reunión con proveedores. En cuanto su auto desapareció por la esquina, saqué una libreta y empecé a anotar todo lo que había encontrado. Fechas de vuelos, nombre de la ciudad, el nombre mío,
La dirección aproximada que pude deducir de una de las fotos por un cartel de calle que aparecía borroso al fondo. Decidí que antes de decir una sola palabra, necesitaba tener el cuadro completo. Necesitaba pruebas que no pudiera desmentir con una de sus explicaciones improvisadas y sospechosamente detalladas. Descubrí que la niña se llamaba Sofía, que tenía 6 años y que asistía a un colegio llamado Nuevo Horizonte. Encontré esa información en una foto de un boletín escolar que Adrián había fotografiado, probablemente para guardarlo como recuerdo, con las calificaciones de la pequeña resaltadas con un corazón dibujado a mano. Encontré también el nombre completo de la mujer, Malena Ferreira. No Meo, como aparecía guardada en su teléfono para camuflarla entre sus contactos, sino Malena, un nombre completo, real, con apellido, con una vida entera detrás que yo apenas empezaba a vislumbrar. Hice lo que cualquier persona con acceso a Internet y una obsesión recién nacida haría. Busqué a Malena Ferreira en cada red social que se me ocurrió. La encontré en pocos minutos. Su perfil no era privado, y ahí, desplegada ante mis ojos como un álbum familiar cualquiera, estaba toda la vida que Adrián llevaba ocultándome. Fotos de cumpleaños de Sofía, fotos de vacaciones en la playa, fotos de una boda, celebrada hacía 5 años en un salón de eventos con cortinas blancas y luces cálidas, con Adrián vestido de traje oscuro, sonriendo, intercambiando anillos con esa mujer frente a lo que parecían 40 o 50 invitados. Adrián estaba casado. No solo tenía una familia paralela, tenía una esposa legal, con papeles, con testigos, con una fiesta y un pastel de bodas que en una de las fotos aparecía cortado por las manos de ambos, entrelazadas sobre el cuchillo. Y en algún momento entre esa boda y el día en que lo conocí a mí, en un restaurante italiano donde me dijo que llevaba 2 años soltero tras una relación que lo había, según sus palabras textuales, destrozado emocionalmente, él había decidido que también me quería a mí, o que me necesitaba, o simplemente que podía tenerme sin que ninguna de las dos vidas se enterara de la otra. Recuerdo haber cerrado la laptop de golpe esa tarde y haber caminado hasta el baño para vomitar. No fue una reacción metafórica ni exagerada para efectos narrativos. Vomité de verdad, arrodillada frente al inodoro, con el cuerpo entero temblando, mientras trataba de entender cómo había compartido cama, comidas, vacaciones, planes de futuro, con un hombre que en algún cajón de su mente me tenía clasificada como un secreto, como una línea paralela que jamás debía cruzarse con la línea principal de su existencia. Contraté a un investigador privado, algo que jamás pensé que haría en mi vida, encontrado a través de una amiga que había pasado por un divorcio complicado un par de años atrás. Se llamaba Ricardo, un hombre de mediana edad, callado, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas versiones distintas de la misma traición. Le entregué todo lo que había recopilado, nombres, fechas, fotos, la dirección aproximada de la casa en la otra ciudad. Le pedí que confirmara si Adrián y Malena seguían legalmente casados, que investigara si existían más propiedades, más cuentas, más personas involucradas que yo no conociera. Ricardo me explicó, en nuestra primera reunión en un pequeño despacho que olía a café recalentado y papel viejo, que este tipo de casos eran más comunes de lo que la gente imaginaba. Hombres que llevaban vidas dobles durante años, a veces décadas, sostenidas por una logística meticulosa de calendarios, coartadas laborales y teléfonos separados. Me advirtió que el proceso de confirmación podía tardar semanas, que necesitaría revisar registros civiles, seguir a Adrián en alguno de sus viajes sin que él lo notara, y posiblemente contactar fuentes en la otra ciudad para reconstruir la cronología completa. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario. En ese momento, el dinero que me estaba costando la investigación me parecía completamente irrelevante frente a la necesidad de saber, de una vez por todas, cuánto de mi vida había sido real y cuánto había sido simplemente el escenario de una obra en la que yo ni siquiera sabía que estaba actuando. Durante los días que siguieron, mientras esperaba noticias de Ricardo, aprendí a vivir una especie de doble vigilancia propia. Observaba a Adrián con una atención nueva, casi clínica, fijándome en pequeños gestos que antes jamás había notado. La manera en que revisaba el reflejo de las ventanas antes de sacar el teléfono en público, como si llevara años entrenándose para detectar miradas indiscretas. La manera en que, al hablar de sus viajes, evitaba sistemáticamente cualquier detalle geográfico específico, refiriéndose siempre a la ciudad o el lugar de la reunión sin nombrar jamás una calle, un barrio, o un punto de referencia. Empecé a preguntarme cuántas otras señales había ignorado durante 3 años simplemente porque amarlo era más cómodo que sospechar de él. Antes de casarse con Malena, Adrián había estado casado con otra mujer, una mujer llamada Carolina Duarte, en una ciudad diferente, un matrimonio que había durado apenas 2 años antes de terminar en tragedia. Carolina había muerto en un accidente doméstico, una caída por las escaleras de su propia casa. Un caso que en su momento había sido investigado brevemente por la policía local pero que finalmente se había cerrado como accidente, sin cargos, sin sospechas formales. Adrián, como viudo, había cobrado una póliza de seguro de vida considerable apenas 4 meses después del entierro. Cuando Ricardo me llamó para darme esa noticia, su voz tenía un tono distinto al de nuestras conversaciones anteriores, más grave, más medido, como si él mismo estuviera procesando en tiempo real la magnitud de lo que acababa de encontrar. Me dijo que había hablado,
de manera discreta y bajo la excusa de una supuesta investigación de seguros, con un vecino de la calle donde había vivido Carolina, y que este hombre recordaba con claridad que, en las semanas previas a su muerte, Adrián le había comentado varias veces, casi como al pasar, lo peligrosas que eran esas escaleras, lo mal iluminadas que estaban, lo fácil que sería que alguien se resbalara. En su momento, el vecino no le había dado mayor importancia a ese comentario. Contado ahora, a la luz de todo lo demás, sonaba menos a preocupación y más a un guión ensayado de antemano. Sentí que el mundo entero se reorganizaba a mi alrededor, que cada pieza que había considerado hasta entonces como una simple traición sentimental, un engaño más entre tantos que ocurren en las relaciones humanas, se transformaba de pronto en algo mucho más oscuro, algo que ya no tenía que ver, solamente con mi corazón roto sino, posiblemente, con mi propia seguridad física. Porque si Adrián había construido un patrón, si Carolina había sido la primera y Malena era ahora la segunda esposa asegurada, ¿qué lugar ocupaba yo en ese esquema? ¿Era simplemente el amante paralelo, la distracción emocional mientras él cobraba su próximo seguro, o existía la posibilidad, por remota que pareciera en ese momento, de que yo también estuviera siendo evaluada, medida, calculada como una futura víctima? Esa noche, cuando Adrián llegó a casa con su sonrisa cansada de siempre, con su beso rutinario en la mejilla y su pregunta habitual sobre qué había cocinado, tuve que hacer el esfuerzo actoral más grande de mi vida para sonreírle de vuelta, para servirle la cena, para acostarme a su lado sin que mi cuerpo entero gritara que se alejara de él. Empecé, desde esa noche, a dormir con un ojo abierto, a revisar 2 veces que la puerta estuviera con seguro, a guardar copias de toda mi documentación importante en la nube y en la casa de mi hermana, por si acaso necesitaba desaparecer de mi propia vida sin previo aviso. Decidí, entonces, hacer algo que hasta el día de hoy no sé si calificar como el acto más valiente o más temerario de mi existencia. Contacté a Malena. Le escribí un mensaje privado a través de una cuenta falsa que había creado semanas atrás para poder observar su perfil sin levantar sospechas. Un mensaje breve, cuidadosamente redactado, en el que le decía simplemente que tenía información importante sobre su esposo que ella necesitaba conocer, y que estaba dispuesta a reunirme con ella en persona, en un lugar público, cuando le resultara conveniente. Malena respondió esa misma noche. Su mensaje estaba cargado de una mezcla de miedo y algo que reconocí de inmediato porque yo misma lo había sentido semanas atrás. Esa certeza silenciosa de que algo andaba mal, esa sospecha que se había estado tragando durante meses sin atreverse a nombrarla. Me dijo que llevaba tiempo notando cosas extrañas, que Adrián, a quien ella conocía con otro nombre, Marcos, un dato que me sacudió aún más porque significaba que él ni siquiera usaba su verdadero nombre con ella, había empezado a comportarse de manera distante, que había encontrado facturas de hoteles que no lograba explicar, que hacía poco había descubierto que su esposo tenía una segunda línea telefónica de la que ella no sabía nada. Acordamos vernos en un café a mitad de camino entre nuestras 2 ciudades, un sábado por la mañana, cada una diciéndole a Adrián una excusa distinta para justificar su ausencia. Recuerdo el trayecto en auto hacia ese encuentro como uno de los momentos más surrealistas de mi vida, manejando durante casi 3 horas para conocer a la esposa legal del hombre con quien yo llevaba 3 años construyendo una vida, sin saber exactamente qué esperar de esa conversación, si hostilidad, si alianza, si un colapso emocional compartido. Cuando la vi entrar al café, la reconocí de inmediato por las fotos, aunque en persona se veía más pequeña, más frágil de lo que las imágenes sugerían, con unas ojeras profundas que delataban noches sin dormir similares a las mías. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas alrededor de una taza de té que jamás llegó a tomar, y durante los primeros minutos, ninguna de las dos supo bien cómo empezar, como si estuviéramos midiendo el terreno, evaluando si la otra era una amenaza, una aliada, o simplemente otra víctima más de la misma mentira compartida. Fui yo quien rompió el silencio, mostrándole en mi teléfono la primera fotografía que había encontrado semanas atrás, la de la casa con la bicicleta rosa en el jardín. Vi cómo el rostro de Malena se descomponía lentamente, como pasaba de la incredulidad a una furia contenida y finalmente a un cansancio profundo, el cansancio de alguien que en el fondo ya sospechaba la verdad y solo necesitaba que alguien más se la confirmara en voz alta. Durante la siguiente hora y media reconstruimos juntas, pieza por pieza, la arquitectura completa de la doble vida de Adrián, o Marcos, o como fuera que realmente se llamara. Descubrimos que usaba nombres ligeramente distintos en cada ciudad, documentos de identidad que probablemente había falsificado o adquirido de manera irregular, una habilidad para compartimentar su existencia que hablaba de años de práctica, de un sistema perfeccionado con el tiempo. Malena me confesó que Sofía, la niña de las fotos, no era, según había empezado a sospechar recientemente, biológicamente hija de Adrián, sino de una relación anterior de ella misma, algo que él había aceptado y asumido como propio con una devoción que en su momento a ella le había parecido admirable y que ahora, con todo lo que estábamos descubriendo juntas, le resultaba profundamente inquietante, como si esa devoción hubiera sido, desde el principio, parte de una actuación calculada para consolidar su posición dentro de esa familia y, eventualmente, dentro de su patrimonio. Malena me contó, además, que Adrián había insistido, hacía apenas un par de meses, en que ella dejara su trabajo como diseñadora gráfica para dedicarse por completo al cuidado de Sofía, argumentando que él ganaba lo suficiente para mantenerlas a ambas y que así ella podría disfrutar más tiempo con la niña.
En su momento, Malena había interpretado esa propuesta como un gesto de generosidad, incluso de amor. Ahora, sentada frente a mí, reconocía en voz alta lo que yo ya estaba pensando, que una mujer sin ingresos propios, sin independencia económica, es una mujer mucho más fácil de controlar, de aislar, de mantener en la ignorancia sobre lo que realmente sucede fuera de las paredes de su propia casa. Fue Malena quien mencionó, casi de pasada, un dato que cambió por completo la naturaleza de nuestra conversación. Me contó que hacía un año, antes de que las cosas empezaran a sentirse extrañas, Adrián la había convencido de firmar un documento que ella entendió en su momento como una simple actualización de su testamento conjunto, un trámite rutinario que muchas parejas hacen. Pero al revisar sus papeles después de que empezara a sospechar, se había dado cuenta de que ese documento no era exactamente lo que ella había firmado. Incluía una cláusula que la nombraba a ella como titular de una propiedad que, según sus registros bancarios, Adrián había hipotecado sin su conocimiento pleno, usando la firma de ella obtenida en ese mismo documento. No hizo falta que ninguna de las dos dijera en voz alta lo que ambas estábamos pensando. El patrón era demasiado claro, demasiado escalofriante en su repetición. Adrián construía una vida, la aseguraba financieramente, y cuando esa vida dejaba de serle útil, o cuando el monto del seguro alcanzaba un punto óptimo, encontraba la manera de que terminara. Yo no sabía, en ese momento, si mi propia relación con él ya había alcanzado esa fase final, si en algún cajón de nuestra casa existía ya una póliza a mi nombre que yo desconocía, si las escaleras de mi propio hogar, el mismo que compartíamos desde hacía 3 años, habían empezado también, silenciosamente, a sentirse flojas bajo sus pies cada vez que él bajaba antes que yo por las mañanas. Salimos de ese café convertidas, sin haberlo planeado, en aliadas. Decidimos que la única manera de protegernos, de proteger también a Sofía, era actuar juntas y de manera coordinada. Contactamos a un abogado penalista que Ricardo nos recomendó, alguien con experiencia en casos de fraude conyugal y bigamia, y comenzamos a construir, con la ayuda tanto de él como de Ricardo, un expediente lo suficientemente sólido como para llevarlo a la policía sin que Adrián tuviera oportunidad de anticiparse, de desaparecer, de destruir evidencia o, en el peor de los escenarios, de acelerar cualquier plan que tuviera reservado para alguna de nosotras. El abogado nos advirtió que necesitábamos algo más que sospechas y patrones circunstanciales, necesitábamos pruebas de intención, algo que demostrara de manera fehaciente que Adrián no solo estaba cometiendo bigamia y fraude de seguros, sino que representaba un peligro físico real y presente. Fue Ricardo quien, investigando aún más a fondo, encontró la pieza que finalmente lo cambió todo, un correo electrónico, enviado desde una cuenta que Adrián creía completamente anónima, dirigido a una empresa que ofrecía servicios de consultoría en gestión de riesgos patrimoniales, una fachada, según pudimos confirmar después, para un tipo de asesoría mucho más siniestra, orientada a personas que buscaban maneras de hacer que ciertas muertes parecieran accidentales sin levantar sospechas médicas o legales. En ese correo, fechado apenas 3 semanas atrás, Adrián preguntaba específicamente sobre métodos relacionados con intoxicaciones que simularan reacciones alérgicas naturales, mencionando de pasada, como quien no quiere la cosa, que la persona en cuestión tenía antecedentes de sensibilidad a ciertos frutos secos. Yo tenía alergia a las nueces. Una alergia que Adrián conocía perfectamente, que había gestionado conmigo durante 3 años con un cuidado que en su momento me había parecido amoroso, revisando etiquetas de alimentos, preguntando en restaurantes, llevando siempre consigo mi inyector de epinefrina de emergencia por si acaso. Con esa prueba en mano, el abogado nos dijo que ya no había tiempo que perder. Coordinamos con la policía una intervención discreta. Presentaríamos la denuncia formal, Malena y yo juntas, respaldadas por Ricardo y por el expediente completo que habíamos construido durante semanas, y solicitaríamos una orden de protección inmediata mientras se investigaba el caso completo, incluyendo la reapertura de la investigación sobre la muerte de Carolina. La noche antes de presentar la denuncia fue, sin exagerar, la más larga de mi vida. Tuve que dormir, o fingir dormir, junto al hombre que había estado planeando envenenarme con una sustancia diseñada para parecer una reacción alérgica natural, sintiendo cada roce de su brazo contra el mío como una amenaza latente, contando los minutos hasta que amaneciera y pudiera, finalmente, salir de esa casa con una excusa cualquiera y no tener que regresar. Jamás como la mujer ingenua que había sido hasta entonces. Recuerdo haberme quedado mirando el techo durante horas, escuchando su respiración pausada a mi lado, preguntándome cuántas otras mujeres, a lo largo de los años, habían pasado por esa misma sensación sin saber que la compartían con nadie más, cada una convencida de ser la única, cada una construyendo en soledad una vida que en realidad era apenas una habitación más dentro de una casa mucho más grande y mucho más oscura de lo que jamás hubieran imaginado. Pensé en Carolina, en las escaleras de esa casa que ya no existía para ella, en si en sus últimos minutos habría alcanzado a comprender lo que realmente estaba pasando o si la sorpresa la habría alcanzado sin darle tiempo siquiera a tener miedo. Pensé en la tercera mujer, la que todavía no sabíamos que existía, viviendo en algún lugar su propia versión de esta historia, ajena, por completo a la tormenta que ya se estaba formando sobre la cabeza de Adrián. Y pensé, sobre todo, en mí misma,
en la mujer que había sido antes de esa noche de octubre, alguien que hubiera jurado conocer perfectamente al hombre que dormía a su lado, y en la mujer en la que me había convertido en apenas unas semanas, capaz de sostener una mentira propia con la misma frialdad con la que él había sostenido las suyas durante años. Poco antes del amanecer, me levanté con cuidado de no despertarlo y caminé descalza hasta la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado con la vibración de un teléfono sobre la mesa. Me serví un vaso de agua que no llegué a beber y me quedé de pie, mirando por la ventana como el cielo empezaba a clarear lentamente, pensando que en pocas horas mi vida iba a partirse en un antes y un después definitivo, y que no había manera de saber, todavía, si del otro lado de esa ruptura me esperaba la libertad o un peligro todavía mayor. Malena y yo nos encontramos con el abogado y con 2 detectives asignados al caso en una comisaría a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Adrián pudiera vernos por casualidad. Presentamos la denuncia formal, entregamos cada documento, cada fotografía, cada grabación, cada correo electrónico. Los detectives, tras escuchar el relato completo y revisar el expediente durante varias horas, confirmaron lo que ya sospechábamos. Existían suficientes elementos para solicitar una orden de arresto inmediata, tanto por bigamia y fraude como, de manera preliminar, por actos preparatorios de homicidio, mientras se reabría formalmente la investigación sobre la muerte de Carolina bajo una luz completamente distinta. Adrián fue detenido esa misma tarde, cuando regresaba a nuestra casa sin sospechar absolutamente nada, con la misma sonrisa despreocupada de siempre, probablemente pensando en la cena que yo, según él creía, estaría preparando. Me contó después uno de los detectives que llevó el caso que, en el momento del arresto, Adrián insistió durante varios minutos en que se trataba de un terrible malentendido, que podía explicarlo todo, que solo necesitaba una llamada telefónica para aclarar la situación. Esa misma capacidad de improvisar explicaciones convincentes bajo presión, la que durante 3 años yo había confundido con sinceridad, fue precisamente lo que terminó delatándolo ante los investigadores, que ya habían visto ese patrón de comportamiento en otros casos de fraude sentimental organizado. La investigación que siguió reveló una historia aún más extensa y perturbadora de lo que Malena y yo habíamos logrado descubrir por nuestra cuenta. Existía una tercera mujer, en una tercera ciudad, con quien Adrián mantenía una relación desde hacía apenas 6 meses, y registros que sugerían que había estado investigando, meses atrás, la contratación de una póliza de seguro también a nombre de esta nueva víctima potencial, una joven que, gracias a nuestra denuncia, jamás llegó a enterarse de lo cerca que había estado del mismo destino que casi me tocó a mí. Los detectives la contactaron con la delicadeza necesaria para no destruirle la vida de golpe, y aunque el shock inicial fue devastador para ella, con el tiempo se sumó también a la causa judicial, aportando su propio testimonio y su propia parte del rompecabezas, facturas, mensajes, fotografías de una vida que ella también había creído única y exclusiva. El proceso judicial se extendió durante más de un año. La reapertura del caso de Carolina finalmente arrojó evidencia forense que, con las nuevas herramientas y con una investigación mucho más rigurosa que la original, demostró que su muerte no había sido accidental, sino provocada, un hallazgo que le trajo a su familia una combinación devastadora de justicia tardía y dolor renovado. Adrián fue condenado, finalmente, por múltiples cargos que incluían bigamia, fraude, falsificación de identidad y homicidio, una sentencia que, aunque no puede devolverle la vida a Carolina ni los años perdidos a Malena, a Sofía, ni a mí, al menos garantizó que no hubiera una cuarta, una quinta, una sexta mujer viviendo la misma pesadilla silenciosa que nosotras vivimos sin saberlo durante tanto tiempo. Vendí la casa que había compartido con Adrián apenas terminó el proceso legal más urgente, incapaz de seguir durmiendo entre esas paredes, incapaz de bajar esas mismas escaleras cada mañana sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Me mudé a un departamento pequeño, luminoso, en un barrio donde no conocía a nadie, y durante los primeros meses viví con una vigilancia constante sobre mí misma, revisando cerraduras, desconfiando de cada mensaje inesperado, sobresaltándome con cualquier ruido nocturno que antes ni siquiera habría notado. Retomé la terapia con una frecuencia casi obsesiva, 3 veces por semana al principio, tratando de entender no solo lo que Adrián me había hecho, sino también por qué había tardado tanto en escuchar las alarmas que mi propio cuerpo llevaba meses, quizás años, tratando de hacerme sonar. Hoy, casi 2 años después de aquella noche en que vi vibrar su teléfono sobre la mesa de la cocina, sigo reconstruyendo lentamente mi capacidad de confiar en las personas, un proceso que ningún terapeuta, por bueno que sea, puede acelerar del todo. Mantengo contacto con Malena, quien se ha convertido, contra todo pronóstico, en una de las personas más importantes de mi vida, unidas ambas por una experiencia que nadie más podría entender con la misma profundidad. Nos escribimos casi todas las semanas, a veces solo para contarnos cosas pequeñas y cotidianas, otras veces para sostenernos mutuamente en los días en que el recuerdo pesa más de lo habitual. Sofía, afortunadamente, ha crecido protegida de los detalles más oscuros de lo que su padre de crianza, aclaro siempre, porque biológicamente no lo era, hizo o planeó hacer, y espero de corazón que algún día, cuando sea mayor, pueda procesar esta historia sin que la defina por completo. A veces, todavía, cuando escucho vibrar un teléfono sobre una mesa, siento que se me eriza la piel, un reflejo que probablemente jamás desaparecerá del todo. Pero he aprendido, con el tiempo,
que ese sonido no tiene por qué significar siempre una traición esperando ser descubierta. He aprendido, sobre todo, que confiar en mi propio instinto, en esa vocecita que durante meses intenté silenciar porque la verdad me resultaba demasiado insoportable de sostener, fue exactamente lo que terminó salvándome la vida.